vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en la carta a los Efesios. Y vamos a leer pues en el capítulo 2, vamos a leer un versículo, el versículo 10. Que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Que el Señor pues bendiga su santa palabra. Amén. Bien, en la providencia de Dios hemos coincidido que en nuestro último mensaje hace 2 semanas estuvimos viendo acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe. Y la semana pasada tuvimos las conferencias reformadas, y en ellas pues estuvimos también hablando acerca de las doctrinas de la gracia, ¿no? En el orden de la salvación, etc. Y bien, pues de esta manera, en estas semanas las doctrinas de la gracia han sido afirmadas y han sido confirmadas entre nosotros, están establecidas, son firmes, porque están fundadas sobre la roca de las Escrituras, no sobre la arena de las palabras y los razonamientos humanos. Ahora bien, como estas doctrinas son tan importantes, porque como de ellas depende no solamente el bienestar de la Iglesia, sino incluso la salvación de las almas, pues entonces no es extraño que estas doctrinas estén bajo el fuego del diablo de distintas maneras, y de esta manera sí no las puede vencer, porque es la verdad de la palabra de Dios. Entonces las va a intentar deformarlas tanto, desvirtuarlas tanto, retorcerlas tanto, ¿no? Pero todo esto en la vida de los creyentes, que la gente al final, ni los creyentes ni los demás, presten ninguna atención a la salvación. ¿Y de qué manera esto? Pues una de las más claras es que la gente y los creyentes no se preocupen en absoluto por la vida que llevan. Que piensen o incluso digan que las obras no tienen ningún papel, ningún lugar, en ningún sentido, en absoluto, en cuanto a la salvación. Y dicen: yo creo, ¿no? Yo oré, hice la oración para recibir a Cristo como mi Salvador, yo soy salvo, todo es por gracia, entonces no me tengo que preocupar por la ley y los mandamientos, porque esto sería, no sé, volverme fariseo, volverme legalista, volverme papista e ir de camino de regreso a Roma. Y bueno, pues se puede decir que muchos, o tal vez la mayoría de los evangélicos actualmente se encuentran en esta situación o en una muy parecida. Que dicen abiertamente, o si no, pues lo da a entender, que no importa la vida que uno tenga con tal de que, pues eso, crea, ¿no? Y esto, por consiguiente, es un mal testimonio para la gente que ve y no le lleva a ellos a plantearse las cosas o incluso a creer, y también dan pie a nuestros opositores, ¿no? Por ejemplo, los papistas, ya que hablamos de ellos. No, mira estos, ¿no? Que dicen que uno puede ser salvo solamente por la fe. Fíjate cómo ellos viven y creen todavía que se van a ser salvos. Entonces, ¿qué podemos decir a todo esto? ¿No? Podemos ver el papel de las obras en la salvación, si es que tiene alguno. Podemos hacer callar la boca de los opositores. Podemos despertar a aquellos que están totalmente despreocupados en cuanto a la vida que llevan.
Entonces, si esto se puede conseguir de alguna manera, solamente por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Es solo por la palabra de Dios. Y este texto, pues, Efesios 2:10, perdón, entonces nos da exactamente el lugar que tienen las obras en la salvación. En la salvación. Y no hemos de tener miedo de hablar de esta manera. Las obras en la salvación. Papel de las obras en la salvación. Porque, bueno, los versículos anteriores, el versículo 8 y 9, estuvimos hablando y lo estuvimos considerando, se enseña la salvación por gracia y por medio de la fe y por Jesucristo, ¿no? Y todo esto es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Entonces no hay riesgo en este sentido. No, el versículo anterior, versículo 9, dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación no es por obras. No es algo como que yo voy a la tienda y, mira, yo lo pago con mi dinero y mi dinero son mis obras, ¿no? No es algo que yo alcanzo con mis obras, ¿no? Ni siquiera la salvación es el resultado de mis obras, ¿no? Y creo que se puede plantear así el resultado. Hay una causa y unas consecuencias, ¿no? Entonces, no es el resultado de mis obras. Entonces, la clave nos lo da este texto que nos dice que las obras son el resultado, sí, el resultado de la obra de salvación de Dios. Y en particular, el resultado de la regeneración o nuevo nacimiento. El resultado de nuevo nacimiento, de la regeneración. Ese es el lugar de las obras en la salvación y es, pues, lo que podemos ver de entrada, es de lo que nos está diciendo este pasaje. Está utilizando, vemos de entrada dos expresiones. Dice, porque somos hechura suya, una palabra, pues, que guarda un poco un sabor antiguo, hechura, ¿no? Pero bueno, es de la familia del verbo hacer, por eso se mantiene. Y bueno, se encuentra también, por ejemplo, en Romanos 1:20, cuando dice que su eterno poder y su divinidad son conocidos por medio de las cosas hechas, las cosas hechas. Entonces es esta idea, y también a continuación dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, hechura suya y creado, que también vemos, tiene esta familia también con la creación, creados, creación, hechuras, hacer, etc. Y bien, aquí está hablando no de la creación en Adán, no de la creación, digamos, natural. Aquí está hablando de la creación espiritual. Es de lo que también el apóstol habló antes en 2 de Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17, cuando dice que, de modo que si alguno está en Cristo, criatura es. Nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí está hablando del nuevo nacimiento. Dice que somos creados en Cristo Jesús, no en Adán. Es en Cristo Jesús. Es entonces el nuevo nacimiento espiritual del que habla también Juan capítulo 3, cuando viene Nicodemo de noche a Jesús y le pregunta acerca de cómo entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dice que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y bien, pues entonces ahora podemos traer un momento a la memoria lo que hemos estado viendo en las conferencias, ¿no? La semana anterior, acerca del llamamiento eficaz y la regeneración, la primera conferencia, el viernes, ¿no? Si no lo hemos, no estuvimos aquí, si lo hemos visto en vídeo, pues igual. Entonces, nos acordamos de lo que se nos dijo acerca de la regeneración. La regeneración es que el Espíritu Santo viene a morar, a residir de manera permanente en el alma del hombre. Entonces,
esta regeneración del Espíritu, este nuevo nacimiento, nos une con Cristo. Nos une con Cristo. Y es la fe el medio. Y esta fe, además, es el don de Dios, como también hemos visto Efesios 2:8. Y esto nos justifica, porque de esta manera Dios nos perdona nuestros pecados y nos imputa la justicia de Cristo, y somos declarados justos delante de Él, delante de su presencia, de su rostro, y esto ya para siempre. Pero vemos aquí, de esta manera también viene a morar el Espíritu Santo para estar allí. Romanos 8, versículos 9 y 10 podemos leer allí. Dice, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora. Vemos la palabra mora, permanece en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Tener el Espíritu de Dios, vemos, también habla de Cristo, es tener a Cristo por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces ya no es solamente la justicia que tenemos en la presencia de Dios, esta justicia imputada, es que tenemos el Espíritu Santo. Es entonces tener a Cristo en el corazón, en el alma. Es entonces tener comunión con Cristo. Es entonces andar en comunión, andar en la luz, como Él es Dios de luz. Entonces todo aquel que tiene comunión con Él, anda como Él anduvo, anda en la luz. Entonces vemos, no es algo solamente fuera de nosotros y ya está. Es fuera de nosotros sí, pero también es en nosotros. Es en la comunión. Y fijémonos que es algo tan real todo esto, que la Escritura le llama a todo esto, a tener al Espíritu Santo en nosotros, le llama el nuevo hombre. El nuevo hombre. Tenemos el viejo hombre de Adán, lo que somos, nuestra carne, muerta en delitos y en pecados, pero recibimos este nuevo nacimiento, recibimos el Espíritu Santo, tenemos el nuevo hombre que se renueva, es lo que también dice Pablo aquí en Efesios 3, versículos... es el capítulo 4, perdón, versículo 22 y 24, y os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre, que está corrompido conforme a los deseos engañosos, y versículo 24, y a vestiros del nuevo hombre, y de nuevo, vemos, que es creado, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad, creado, ¿no? Entonces es esta regeneración de la que aquí habla. Y esto es lo primero que vemos. Pero ahora podemos pasar también aquí en el capítulo 2, versículo 10, acerca de las obras, ¿no? ¿De qué se tratan? Y dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Buenas obras, ¿no? Y esta es también uno de aquellos lenguajes que los evangélicos normalmente tienen cierto reparo al usar, ¿no? Está la palabra buenas obras o está las palabras sacramento. Lo digo sobre todo porque, por allá, la década de los 2000 o de los 2010 y pocos, ¿no? Poco se oía de sacramento o poco se oía incluso de buenas obras, porque eso como que tiene un toque, un sabor a catolicismo romano, lo de las buenas obras, ¿no? Y bueno, pues en eso creo que hemos sido, bueno, no voy a decir que fuimos los primeros, pero sí que fuimos de los primeros, de los pioneros, ¿no? En hablar tanto de lo uno como del otro, porque, la palabra sacramento es verdad, no está en la Biblia como tal, ¿no? Como tampoco está la palabra Trinidad, pero sí que está la idea del sacramento en Romanos 4, cuando dice que hablando de la circuncisión, igual para los sacramentos, es señal y sello de las promesas de Dios. Es señal y sello de las promesas de Dios. Y de las buenas obras, ¿qué vamos a decir? Las buenas obras se encuentran en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Las buenas obras aparecen hasta 15 veces en el Nuevo Testamento. Hasta 15 veces.
¿no? Podemos hacer un día un estudio, ¿no? Mirar qué es lo que dice cada versículo, seguro que pues, será muy provechoso, hasta 15 veces, ¿no? Pero entonces, ¿qué son las buenas obras, ¿no? Pues bueno, si vamos a lo más sencillo, tomamos entonces la confesión de fe nuestra, la confesión de fe de Westminster, porque tiene un artículo acerca de las buenas obras, ¿no? Y ahí lo primero que dice es, las buenas obras son las que Dios ha ordenado en su santa palabra. No las que nosotros nos imaginamos, sino las que Dios ha ordenado. Son sus mandamientos. Entonces, por un lado, para las buenas obras, lo contrario a las buenas obras, ¿qué son? El pecado. El pecado es el contrario de las buenas obras. ¿Y las buenas obras qué es? Cumplir el mandamiento de Dios. Bien, pues esto es lo que nos dice. Las buenas obras son las que Dios ha ordenado en su palabra. Y entonces alguien se podría decir, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Todo aquel que haga de alguna manera los mandamientos de Dios está cumpliendo buenas obras, ¿no? Por ejemplo, el rey Saúl, ¿no? Pues sabemos, ¿no? Que acabó, al final se quitó la vida como reprobado, como también Judas, por ejemplo, otro reprobado. Judas también hizo buenas obras, ¿no? Antes de acabar sus días, ¿no? El incrédulo, por ejemplo, no cree en Cristo, no cree en nada, ¿no? Pero él hace lo que puede, él es una buena persona y ¿no? quiere llevar una vida honesta. O, pues no sé, o aquellos que incluso están obedeciendo a Dios, pero lo están haciendo no porque se deleiten en ello. En el fondo lo hacen a regañadientes, pero lo hacen por el qué dirán, o lo hacen por miedo a Dios, ¿no? Lo hacen por miedo a Dios porque de esta manera lo mismo me va a condenar, ¿no? Pues vamos a mejor pues hacer los mandamientos de Dios, ¿no? Esto es hacer buenas obras. Entonces no es solamente el cumplir y ya está. Es el hacerlo de corazón. Porque Dios mira no solamente la obra en sí y ya está, sino mira la obra y mira el corazón con el que se hace. Y el corazón verdaderamente que hace la buena obra es el del creyente, es el que cree en Dios, cree en Cristo con una fe verdadera. En Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 6, dice que es de la fe que obra por el amor. Esta es también otra, podríamos decir, definición de la palabra de la Biblia del Nuevo Testamento. La fe que obra por el amor. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y bien, pues entonces, habiendo visto esto, ¿cuál es la relación con la regeneración? Entonces, Dios nos da vida, nos regenera, porque nosotros obedecemos. Pues no, porque entonces seríamos salvos, ¿no? Porque somos regenerados por Dios a causa de nuestras obras, ¿no? No podría ser así, porque el versículo 8 dice que no es por obras, no viene esto de las obras nuestras. Entonces aquí, ¿qué dice el versículo 10? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Y creo que es útil, ¿no? Tener presente que en el original la palabra significa sobre buenas obras. Entonces no es la idea de sobre en el sentido de la causa, ¿no? Él nos regenera sobre nuestras buenas obras, como que nuestras obras son la causa, sino que somos regenerados y sobre esto vienen nuestras obras. ¿Verdad? Es un poco una idea muy rudimentaria, pero un poco visual, que nos, creo, ayuda a entender esto. Los especialistas en el griego normalmente dicen que aquí es una expresión de propósito, pero creo que es más que propósito, es resultado. El propósito lo puedo tener yo en mi voluntad, ¿no? Ir a un sitio la semana que viene, tal o cual, y esto se puede cumplir o se puede frustrar por el camino, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es el resultado. Hay una causa y de esa causa viene el resultado. Esta construcción, digo, se encuentra hasta 4 veces en el Nuevo Testamento, no lo vamos a ver, pero por ejemplo,
en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice que Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Dios nos llama y entonces esto tiene este resultado de la santificación. Dios nos regenera y tiene el resultado de las buenas obras. Tiene el resultado. Tiene el resultado, sí o sí, tiene el resultado en nuestra vida. Si Dios te da el nuevo nacimiento, entonces Dios te da también la fe. Y Dios te da entonces la conversión. Te da todas estas cosas. Y ha comenzado la salvación en ti. Entonces, como hemos visto, eres una nueva criatura. Entonces, eres un nuevo hombre. Y entonces, todo esto se va a quedar aquí sin más. ¿No? Se va a quedar aquí sin más. Sin mostrarse. Sin que esto se manifieste. En absoluto. Esto ya se puede hacer. Antes era imposible. Porque estábamos dominados por Adán. Estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Es imposible. Como dice el apóstol, lo que era imposible para la carne, Dios lo hizo posible enviando a su Hijo. ¿No? Entonces, ahora es posible. Es posible. Y el nacido de nuevo, pues entonces tiene las buenas obras. Las buenas obras son el resultado. Y no puede ser de otra manera. Tenemos a un niño, ¿no? Tenemos aquí ejemplos en la congregación, un niño pequeño, y el niño crece y sí o sí a que camina. Porque su constitución es esta. Su esqueleto es ese, sus músculos son esos, ¿no? Entonces crece y, bueno, pues sus músculos ya soportan el peso y caminan naturalmente. No puede ser de otra manera. Es así con los hombres. Es así también con los creyentes. Con el nuevo hombre. Camina, y esto viene a colación, porque también aquí al final del versículo 10 dice, preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esta es la imagen de la vida. De que nosotros vivamos cumpliendo esas buenas obras. Vivamos haciendo buenas obras. Vivamos como cristianos. Vivamos obedeciendo al Señor. Cumpliendo su palabra. Bien, pues entonces, fijémonos, ¿no? Vamos a ser atrevidos, ¿no? Al nacido de nuevo le resulta natural las buenas obras. No desde el punto de vista del viejo hombre, por supuesto, sino natural desde el punto de vista del nuevo hombre. Por la gracia de Dios en él. No es algo artificial. No es algo que lo tienes que estar aquí, forzando, ¿no? Agarrando del cuello, ¿no? Y lo hace porque lo desea. Y no solamente lo desea, sino por la gracia de Dios lo puede hacer. Lo puede hacer. Entonces vemos que está ahí la regeneración y entonces están las buenas obras. Le siguen las buenas obras como resultado. Y las buenas obras están sí o sí en el creyente verdadero que ha sido regenerado, es decir, que ha nacido de nuevo. Nos queda una última cosa para considerar, lo vamos a ver rápidamente, porque vemos que estas obras también estaban, dice, preparadas de antemano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, vemos, Dios ya las preparó a estas obras también en Cristo, ¿no? ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que las predestinó también. Predestinó obras nuestras. Es a tener en cuenta. No solamente nos dice la Escritura que Dios nos elige nuestras personas y ya está. Dios nos elige y nos predestina, es decir, hace preparativos para que nosotros seamos salvos. Y después llega el tiempo y lo va cumpliendo todo, según su propósito. Pero no es solamente nuestras personas. No es solamente que Él las elige y las predestina, sino también predestina nuestras obras. Las prepara de antemano. Entonces, si somos elegidos y predestinados, sí o sí, eso viene con obras, porque va en el mismo, permitidme la expresión, paquete, el mismo pack, ¿no? Del elegido. De esta manera Dios se hace una idea completa de nosotros, de nuestras personas, pero también de nuestras obras, de nuestra vida, ¿verdad?
Entonces, por eso, no es solamente que si uno es creyente, pues va a tener obras. No es solamente si uno es regenerado, va a tener obras. Es que si Dios lo ha predestinado, va a tener obras, y que estas obras van a ser el resultado inevitable, sí o sí, de todo esto. Y por todo esto, hermanos, es un error tan grave el despreciar las obras en la vida del cristiano y que apenas se le haga atención. Como si eso no fuera con nosotros. Como si no importara, ¿no? Como si no importara, como si no tuviera nada que ver con la salvación. En ningún sentido, de manera absoluta, ¿no? Como que el creyente basta que diga que es creyente, ¿no? Basta con, como se dice, ¿no?, haber aceptado a Cristo en su corazón o haber hecho una decisión por Cristo hace años, ¿no? Pero bueno, después puede vivir como los demás. Puede llevar la misma vida que los demás. Pues no sé, todos serán de fiesta. Pues yo también, ¿por qué no? Todos, no sé, tienen aventuras aquí y allá. ¿Por qué yo no? Todos cometen infidelidades. ¿Por qué no yo? ¿Por qué un cristiano no puede ser gay? ¿De apuestos? ¿Por qué no puede ser gay? ¿Por qué las mujeres no pueden ser pastor? ¿Por qué no? Es nuestro derecho, ¿verdad? Vistes como el mundo, hablas como el mundo, te comportas como el mundo, haces todo exactamente igual que el mundo, pero después dices que eres creyente y después dices, ¿eres salvo? Y dices, sí, soy salvo. Eso es la mentalidad del evangélico como promedio. Pero si ese es el caso, si esa es tu vida, ¿eso te va a salvar realmente decir que eres creyente? Pues no, no te va a salvar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y lo dice Santiago, ¿no? ¿De qué te servirá, no? Si dices que tienes fe y no tienes obras. ¿Podrá esta fe salvarte? No. Esa es la fe de los demonios. Ellos sí, ellos creen que Dios existe, que Dios es uno. Es correcto, es ortodoxo, ¿verdad? Pero eso no les sirve para ser salvo, porque no es una fe verdadera. No es la fe que obra por el amor. No es la fe que el Señor nos da en la conversión, en la regeneración, en el nuevo nacimiento. No es nada de esto. Es simplemente un convencimiento que tenemos y ya está. Y hermano, yo he conocido ya con el tiempo a muchos creyentes, ¿verdad? De creer, ya son 36 años en el Evangelio. Y cuando era joven, conocí a muchos jóvenes. Y conforme he ido creciendo, he sido conociendo a mucha gente. Cuando he tenido hijos pequeños, he conocido a otros creyentes con hijos pequeños. Y hasta el día de hoy, ¿no? Y, ¿verdad, hermanos? ¿Pensáis que lo que me he encontrado ha sido una gran preocupación en la vida de la gente por si esto que hago o lo otro que hago es pecado? ¿Esto que hago es pecado? No, lo haces y ya está. Lo haces porque estás acostumbrado, lo haces porque todo el mundo lo hace, lo haces porque hoy en día todo el mundo lo hace y no pasa nada. Y eso sí, que nadie te venga y después te diga, oye tú, que esto resulta que es pecado, ¿no? Porque lo mismo se enfada y te dice que eres legalista o lo que sea. Muchos abandonan la iglesia. Una vez alguien me levantó la mano, ¿verdad?, en público. Y bueno, pues han pasado ya 36 años y os puedo decir que no es la preocupación de que si esto o lo otro es pecado. ¿Y qué tiene que ver esto con las buenas obras? Porque el pecado es lo contrario de las buenas obras. Y para hacer buenas obras, primeramente tienes que dejar de hacer el pecado. Tienes que dejar de hacer el pecado.
Porque entonces, por ejemplo, yo cuando fui a la iglesia con 19 años, allí me quedé. No era una iglesia grande, no era una iglesia que había otros jóvenes, o sea que tampoco fui ahí para buscar, digamos, pareja. ¿Por qué fui? Pues os voy a decir una cosa, quería simplemente nacer de nuevo. Quería simplemente ser otra persona. Quería que mi vida cambiara completamente de lo que había sido pues antes, ¿no? Y sobre todo durante la juventud. Esa fue la primera iglesia a la que pastoreé, y cuando yo llegué, pues bueno, la inmensa mayoría, bueno, todos eran personas mayores que yo, bastante mayores que yo. Y eran personas pues sencillas, eran personas simples, ¿no? La mayoría pues que habían venido pues después de la guerra aquí en Cataluña, no tenían un gran bagaje teológico, no utilizaban grandes palabras teológicas, ¿verdad? No utilizaban pues términos sofisticados, ¿no? Que nosotros pues como reformados muchas veces hacemos, ¿no? Ni siquiera utilizaban la palabra regeneración. La regeneración era como, sonaba como lo de buenas obras o sacramento, ¿no? Lo que se utilizaba en aquel entonces era conversión. Era conversión. Entonces se decía, ¿estás convertido? ¿Sí o no? ¿Estás convertido? ¿Sí o no? ¿No? Y no es aquello del depende. No es aquello del depende. No podía decir, no, yo no sé si estoy convertido. En los años 70, en los años 80, en las iglesias evangélicas seríamos muy, muy pequeñas, pero o estás convertido o no estás convertido. O estás convertido o no estás convertido. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo lo sabes? Pues por la vida que llevas. ¿Te has convertido? ¿Has dejado tus pecados? ¿Has dejado las cosas que están en contra de la palabra de Dios? ¿Estás llevando una vida de obediencia a Dios? Si lo estás haciendo, te has convertido. Si no lo estás haciendo, sencillamente no estás convertido. Y alguien podría decir, no, mira, esto es muy primitivo, ¿verdad? Esto es un evangelio muy rudimentario. Efectivamente, eran hermanos pues sencillos y sin gran preparación. Pero para nuestro gusto reformado, se podría decir, son poco cristocéntricos, ¿no? Habla poco de la gracia. Pero fijémonos, estos hermanos no utilizaban el cristocentrismo o no utilizaban la gracia de Dios como excusa del pecado. Porque eso es lo peor. Utilizar las doctrinas de la gracia y el lenguaje de la gracia y las doctrinas reformadas para que todo siga igual, para hacer lo que yo quiera. Eso es lo peor. Que reformados o pseudo reformados estén tomando el lenguaje de teológico reformado para justificarse a sí mismos y para excusar su vida de pecado que no quieren dejar y no quieren abandonar. Y dirán, son arminianos. Tal vez, no lo sé. Pero son honestos. Y no hay ninguna honestidad en ningún reformado que tome las doctrinas de la gracia para justificarse en seguir viviendo en pecado. Así que, si somos cristianos, si tenemos esta fe en Cristo Jesús, si nos hemos convertido a Él, sigamos adelante. Si a día de hoy no vives como cristiano, lo siento, no te has convertido. No te has convertido y tienes todavía que convertirte y clamar a Dios por esa conversión. Y nadie podrá decir que esto es legalismo. Nadie podrá decir que esto es salvación por obras. Nadie podrá decir que esto no es doctrina reformada. Porque ya hemos estado viendo las dos anteriores semanas cuál es la doctrina que se enseña. Pero a la doctrina de la
regeneración, la justificación, etcétera, le viene también la santificación, y vemos ahí están las buenas obras que siguen necesariamente como resultado del nuevo nacimiento en la vida del cristiano. Así que, querida Iglesia, apliquémonos a este Evangelio de Cristo, porque dará sí o sí buenas obras. Apliquémonos a las buenas obras, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, porque de esta manera haremos firme nuestra vocación y nuestra elección. No que dependa de nosotros la elección de Dios, pero sí que podemos tener un conocimiento seguro y cierto de que no nos hemos engañado, de que realmente hemos creído, de que a nuestra fe le siguen obras y que por lo tanto somos verdaderamente de los que dice la palabra de Dios, que son regenerados y que son salvos por la fe. Porque así sea, hermano, que el Señor bendiga su palabra en nosotros.